Bien, vamos a por la siguiente cuestión. Tenemos que indicar qué afirmación es correcta con respecto a la reacción de los siguientes compuestos con sosa y calor. Y veo que son compuestos aromáticos, son bencenos sustituidos, que reaccionan con sosa y calor. Sabemos que los OHs que libera la sosa tienen doble carácter, nucleófilo y básico. Por tanto, si estamos añadiendo un anillo aromático, un nucleófilo, el único tipo de reacción que puede experimentar es una sustitución nucleófila aromática. ¿Vale? Con estas condiciones sabemos que el mecanismo debe transcurrir mediante una sustitución nucleófila aromática. Que por cierto, si recordáis, necesitaba cumplir dos requisitos, dos condiciones, porque si no la reacción iba bastante mal. Primera condición, tener un buen grupo saliente conectado a uno de los eslabones del anillo aromático, como puede ser un halógeno, un sulfónico, un tosilato. En este caso, ese primer requisito lo cumplen los dos compuestos propuestos. ¿Vale? Porque los dos tienen un carbono en el anillo aromático conectado a un cloro, que es buen grupo saliente. El segundo requisito implica que para estabilizar la carga negativa que se generaba durante la reacción en el intermedio, necesitábamos tener sustituyentes electroaceptores de carga para que sean capaces de aceptar esa carga negativa que se genera durante la reacción. Y sobre todo si están en posiciones ortopara. Por eso, ya sabemos que de los dos compuestos de partida, el único que experimenta con rendimientos aceptables la sustitución nucleófila aromática es el compuesto A, porque es el único que tiene sustituyentes electroaceptores, ¿no? 2 nitros, y además las posiciones idóneas, en orto y o posición para. Sin embargo, el compuesto B lo vamos a descartar porque soporta sustituyentes que en vez de aceptar carga y estabilizar al carbanión generado, le ceden todavía más carga desestabilizándolo un montón. Por tanto, con una molécula que desestabilizaría tanto al intermedio generado, no se lleva a cabo con rendimientos elevados la sustitución nucleófila aromática. ¿Vale? Nuestra primera conclusión es que ya sabemos que de los dos compuestos que nos proponen, el único que experimenta esa reacción es el compuesto A, ¿vale? Porque es el único que cumple esos dos primeros requisitos. Dejadme un segundín para que nos quede más bonito. Ahí lo tengo. Ahora sí. Bueno, por lo menos ya sabemos que el único que puede llevar a cabo la reacción es el compuesto A. Ahora yo justificaría el mecanismo, ¿no? Os he dejado aquí un huequito para poder hacerlo. Tenemos el cloro con los 2 nitros que favorecen la estabilización del intermedio generado tras la reacción en contacto con esos OHs que ya sabemos que tienen doble carácter. Tienen carácter básico y tienen carácter nucleófilo. Cuando decidan actuar como nucleófilo, lo que van a hacer es atacar al carbono que soporta el cloro, y en este caso recordad que la reacción transcurre mediante un intermedio. El cloro no se marcha en esa primera etapa, sino en la última etapa con la estabilización por la recuperación de la aromaticidad. Así que lo primero que teníamos que hacer era incorporar el OH sobre el carbono que soporta el cloro, y gracias a la apertura del doble enlace, uno de los carbonos del anillo se queda con el par de electrones de ese doble enlace de forma íntegra, sin compartir, generando ese carbanión que teníamos que estabilizar de algún modo. Y ese algún modo es la estabilización por resonancia. A partir de aquí generábamos una serie de formas resonantes que en este caso voy a dar por entendidas, ¿no? Porque quiero generar el producto final, y en esa última forma resonante lo único que hacíamos era utilizar este par de electrones sin compartir para recuperar el tercer doble responsable de que la estructura sea aromática, ahora sí que sí, expulsando al cloro. Así que el cloro se va en la última etapa del mecanismo. Vale, ese anión cloruro se marcha y al final lo que hemos conseguido es sustituir ese cloro por el OH. Sustitución nucleófila aromática. Vale. Esto es lo que ocurre cuando esos OHs deciden actuar como nucleófilos, pero ya sabemos que, como también tienen carácter básico, pueden actuar en algún momento como base. Bueno, pues vamos a ver qué ocurrirá, ¿no? Porque es que al final el producto de reacción es exactamente el mismo. Las bases captan, voy a cambiar la posición de los dobles porque así se va a ver bastante mejor el mecanismo. Ya sabéis que en el benceno los dobles enlaces están continuamente moviéndose, ¿no? A lo largo de la estructura de la molécula, por lo que puedo representar la forma resonante que a mí me apetezca. Bueno, pues para que se vea mejor el mecanismo voy a cambiar la posición de los dobles, si os fijáis. Vale, por aquí tenemos el cloro, los nitros siempre vienen bien porque de nuevo el intermedio generado va a ser aniónico, y sacamos ahora el hidrógeno que puede captar la base siempre que experimente una eliminación, ¿no? Que se localiza en posición beta con respecto al carbono que soporta el halógeno. Bueno, pues vamos a dejar que esos OHs actúen como base, porque en algún momento, aunque no va a ser el producto mayoritario, también actuarán como base, se llevarán ese hidrógeno y generarán la base conjugada. Dejamos que el par de electrones de ese enlace covalente, es decir, el par de electrones sin compartir, se localice sobre el carbono beta. Aquí lo tenemos. Vale, ese par de electrones sin compartir
puede generar una forma resonante que conecte esos dos eslabones mediante un triple, siempre y cuando el carbono que soporte el cloro expulse a ese cloro, que por cierto, como es muy buen grupo saliente, está deseando marcharse. Por eso se genera como intermedio de reacción un anillo donde una de las insaturaciones es triple. El doble de color negro que ya teníamos más el que acabamos de utilizar con el par de electrones de color rojo, incorporando, manteniendo los dos nitros en esas posiciones tan favorables. Y se genera un intermedio que tiene nombre, por tener un triple enlace, es el bencino. ¿Por qué es un intermedio? Porque no es estable. Al final, lo único que nos falta es dejar que los OHs vuelvan a actuar. Y ahora, como ya no hay hidrógenos ácidos, lo único que pueden hacer esos OHs es volver a actuar como nucleófilos. Vuelven a hacer un poco lo mismo que teníamos en el primer mecanismo propuesto. Vuelven a actuar sobre el carbono que soportaba inicialmente el halógeno con apertura para generar el producto de sustitución final. Así que ambas rutas nos llevan a la misma molécula, que no es más que un fenol, el producto de sustitución del cloro por los OHs. Realmente atacaríamos con apertura, ese carbono soportaría carga formal negativa, pero como seguro que estoy en contacto con disolvente prótico, porque esa sosa hay que disolverla en agua, tenemos protones suficientes para que ese carbono cargado negativamente pueda actuar como base, pueda arrancar un protón protonándose. Así que independientemente de la actuación de esos OHs como bases o como nucleófilos, el producto final es exactamente el mismo, el fenol, que es el que se obtiene sustituyendo ese buen grupo saliente por, que es el cloro en mi caso, por los OHs, ¿vale? En los dos mecanismos propuestos, aquí hemos dicho que los OHs actúan como nucleófilo y aquí actúan como base de Lewis, se lleva a cabo la misma transformación. Por tanto, os leo las respuestas propuestas, ¿vale? Nos tenemos que indicar cuál es la afirmación correcta. Apartado A, la reacción del compuesto B, descarto esa opción, porque es que el compuesto B no reacciona en esas condiciones, porque no cumple el segundo requisito. Del compuesto B, ni caso. B, quiero dejar la respuesta en blanco. Creo que esa jamás no va a ser una opción correcta para nosotros, porque vamos a saber siempre cuál es la respuesta correcta. La respuesta C es que la reacción del compuesto A, por ahora va bien, da lugar a dos posibles productos. No, da lugar a un único producto de reacción, que es el fenol. Así que nada, que solamente se genera una molécula. También es incorrecta. Apartado D, la reacción del compuesto A por ahora va bien, da lugar a un solo producto, por ahora va bien también, y sigue un mecanismo de sustitución nucleófila aromática a través de un intermedio de tipo bencino. Pues sí, va a ser que esta es la alternativa correcta. Y por último, descartamos la opción E, porque nos dice nada, ni caso, ¿no? Que reacciona al compuesto B. No, el único compuesto que reacciona es aquel que tenía sustituyentes electroaceptores. Y ya hemos justificado de la manera más completa posible la siguiente cuestión del examen.